a programas en vivo. Hay mucho de lo que tenemos que hablar, pero primero voy a presentarme. Soy Mario Turcios, salvadoreño. Como ven allí en mi programa, ahí dice Mario Turcios, sobreviviente. ¿Que por qué soy sobreviviente? Bueno, pueden ver también en el canal, tengo dos libros. El tomo uno que se titula El niño que la guerra no pudo matar. Se trata de mi vida desde mi infancia hasta mi adolescencia. Es decir, desde mis primeros años de vida hasta mis 15 años de edad. Viví una tragedia tremenda en El Salvador. Nosotros fuimos víctimas del terrorismo de Estado. Tuvimos una guerra desde 1980 hasta el 92. Al menos así la define la historia. Pero en realidad es una guerra, o El Salvador siempre ha estado en guerra. No es un conflicto que haya iniciado con el dictador Maximiliano Hernández Martínez y la masacre de 1932, sino desde antes. Pero bueno, desde 1980 al 92, yo sufrí eh, los embates de la guerra con mayor fuerza. Y bueno, tengo el tomo número 2, Anatomía del Terrorismo de Estado. También se trata de mi vida desde los 15 años en adelante hasta hoy en día. Aunque estoy escribiendo un tercer tomo. Es donde voy a cerrar páginas sobre esa parte de mi vida que, bueno, me ha llevado casi toda mi vida, ¿no? Porque el 18 de abril de 1982 asesinaron a mi familia, 49 personas. El terrorista el coronel Domingo Monterrosa con el batallón Atlacat. Y bueno, todavía no hemos encontrado justicia porque buscamos justicia en El Salvador y siempre nos pusieron la ley de amnistía cuando aún estaba vigente en el 2002. Pero en el 2003, del 2003 al 2004, desde el 2002 hasta el 2004, yo fui víctima de persecución del gobierno de El Salvador. He sido víctima de persecución desde los gobiernos de Arena, FMLN y bueno, hasta actualmente no sé cómo va a resultar este caso. Lo tenemos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no sabemos qué va a resolver el Estado salvadoreño. Pero mi caso fue rechazado y negado por los gobiernos anteriores, Arena y FMLN. Pero el gobierno o la administración de Nayib Bukele ha reconocido que existe esa masacre y bueno, ahí estamos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, negociando este, las medidas que se van a aplicar en este caso, porque no solamente se trata de mi familia, me refiero a mi persona y mis hijos, sino también a mis parientes sobrevivientes de la masacre del caserío Barrillos. La masacre del caserío Barrillos ocurrió el 18 de abril de 1982. Fueron 49 personas asesinadas ese mismo día. Pero en total fueron asesinadas más de 65 personas porque se comenzaron a ejecutar personas desde antes del 18 de abril. Y después siguieron ejecutando a otras personas que logramos sobrevivir a la masacre del 18 de abril. Y bueno, yo también fui víctima de tortura
a mí me reclutó el ejército en 1986, los últimos días del 86. Estuve de alta en el CITFA, en el Centro de Entrenamiento, Instrucción de Transmisiones de la Fuerza Armada. Y allí pues me torturaron porque descubrieron que yo era sobreviviente de esa masacre. Y bueno, no me mataron porque me dejaron para utilizarme como un medio para llegar a otros guerrilleros según el ejército. Creían que yo era guerrillero, no es así. Y pues claro, nunca llegaron a nadie. Ahora, en el 2002 al 2004 me persiguieron y tuve que salir de El Salvador, exiliarme en Estados Unidos. Y aquí pude continuar el juicio, pero ya ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Interpuse este caso en el 2008, cuando estuve detenido en migración con mi hijo, 6 meses. Y de ahí salí ya con protección. Y entonces el gobierno del FMLN siempre ignoró mi caso. Y ahora que llegó Nayib Bukele al poder, pues dijo, sí, esta masacre existe y vamos a hacer justicia. Estoy esperando todavía para el 10 de junio de este año. Va a presentar alguna propuesta al Estado salvadoreño, esperamos que sea positivo. Pero igual me destruyeron 2 familias, tanto mis padres y todos mis parientes en 1982 como mi matrimonio en el 2004. Y ahora pues he decidido alzar la voz porque este caso ha sido ignorado por los medios de comunicación, tanto oficialistas como los de oposición, que yo no veo que exista realmente una oposición. Hay gente ahí que dirige algunos programas en sus medios de comunicación, sus canales, y son muy buenos, invitan muy buenos analistas, pero un presentador de su programa se negó a presentar el tema de la masacre del caserío Barrillos. Es una persona alcohólica, sí ha dejado de tomar, ha topado ya la botella, pero sigue siendo un ebrio emocionalmente porque nomás está por la botella. El otro, pues, no sé si toma o no, pero sí ha negado a presentar el caso de la masacre de Barrillos. Sus razones tendrá, pero bueno, para mí es un acto de revictimización, invisibilizar a las víctimas y estos casos de delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en la década de los 80. Así que este programa es financiado por algunos que patrocinan ciertos temas y también a través de la venta de mis libros. He escrito varios libros, pero los que estoy promocionando ahorita en mi canal es el que se titula El niño que la guerra no pudo matar, Mario Turcios, sobreviviente, soy yo, y Anatomía del terrorismo de Estado, por Mario Turcios, sobreviviente, que soy yo también. Así es como yo logro mantener, o voy a lograr mantener siempre activo este programa. Y bueno, ya que hablamos de patrocinio, ahorita voy a compartirles un corrido de uno de mis patrocinadores, obviamente. Espero lo disfruten, porque por cada tema que sea presentado acá, de análisis político, ya sea nacional, me refiero a El Salvador,
como análisis geopolítico también, a nivel mundial, donde analizaremos todas las situación que se está dando entre las grandes potencias como Rusia, que es la potencia número uno en cuanto a poderío nuclear, China, que es la potencia número uno en cuanto a economía, como la potencia económica más poderosa, y Estados Unidos, que ha sido relegado al tercer lugar, si no es que siga siendo relegado a otros lugares más inferiores con el surgimiento de otras potencias como lo es la India, Brasil, México. Ahí vamos a ver cómo evoluciona el aspecto geopolítico. Bueno, voy a compartirles este maravilloso corrido. Después de que lo escuchen, hablaremos sobre este tema. Disfrútenlo. Desde el suelo que sangraba, donde el miedo gobernó, donde el pueblo caminaba con el alma en oración, se escucharon nuevas voces, se encendió la decisión y un hombre tomó las riendas con pulso y determinación. Las calles eran prisiones, sin barrotes ni piedad. La noche traía sentencia, la vida valía nada más. Pero el tiempo dio la vuelta, cambió el rumbo del dolor, y el miedo empezó a esconderse cuando apareció el valor. Hoy se escucha en El Salvador, ya no manda el terror. Mano firme, ley en pie, se respira otro color. Cadena perpetua al crimen, al que siembra destrucción, y el pueblo camina libre con justicia y con razón. Se levantan los que gritan desde lejos la moral, pero nunca dieron rumbo ni salida real. Hablan fuerte de derechos, pero olvidan la nación, y defienden al culpable mientras llora el corazón. Dicen que hay que liberarlos, que es injusta la prisión, pero el pueblo ya no olvida tanta sangre y tanto horror. No hay discurso que convenza, no hay mentira que ocultar. Cuando el pueblo ya despierta, no lo pueden engañar. Hoy se escucha en El Salvador, ya no manda el terror. Mano firme, ley en pie, se respira otro color. Cadena perpetua al crimen, al que siembra destrucción, y el pueblo camina libre con justicia y con razón. No es perfecto el camino, pero firme la dirección. Cuando el orden se levanta, cambia toda la nación. Y aunque ladren desde fuera, sin propuesta ni visión, el que vive la verdad sabe bien la transformación. Oh, 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 hoy le escuchan El Salvador. Oh, 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 hoy se escucha en El Salvador. Oh, hoy se escucha en El hoy se escucha en El Bueno, espero les haya gustado esta canción. Lleva un tremendo mensaje porque ahorita se está discutiendo sobre el tema de la cadena perpetua en El Salvador, que realmente yo en lo personal felicito a Nayib Bukele, o digo Nayib Bukele porque todo lo que sucede se lo atribuyen a él, ya que dicen que no hay independencia de poderes y no hay democracia. Bueno, eso es discutible y lo vamos a ir analizando tema por tema,
cada vez que yo tenga la oportunidad de presentar este programa. Estoy pensando en establecer un horario, un itinerario o establecer tanto días como horas para transmitir con temas muy bien seleccionados. Y bueno, pues es que he escuchado a las manifestaciones de las organizaciones internacionales que se dedican a defender los supuestos derechos humanos, que ahora aparecen con tremendas críticas y cuestionamientos al gobierno, pero nunca hablan de lo que sucedió cuando estábamos aterrorizados por el terrorismo doméstico, así llamo yo a las pandillas. Yo en lo personal, en 1996-97 hasta el 2000, fui víctima de las pandillas. Me quemaron un vehículo, asesinaron uno de mis clientes, uno de mis técnicos también, que trabajaba conmigo y en mi laboratorio. Y bueno, era sumamente terrible cómo las pandillas controlaban a toda la población salvadoreña, tenían aterrorizada a todo el mundo. Y ahora vienen estas organizaciones internacionales y argumentan que todas las 91.000 o más de 91.000 capturas que se han hecho bajo el régimen de excepción en El Salvador son arbitrarias. Y hay casos en los que cuando se demuestra que una detención es arbitraria, por muy criminal que sea, el detenido sale libre. De fondo, este llamado de las organizaciones internacionales trae consigo la intención incuestionable de liberar a los pandilleros. Y luego aparece por ahí a algún sacerdote diciendo que es que no se han agotado todos los recursos, el gobierno tiene que aplicar programas de reinserción social porque según él estos jóvenes pueden ser reinsertados. Pero ¿será eso cierto? Si la mayoría de esos jóvenes están todos tatuados y un tatuaje de esos no podía llegar a su cuerpo sin que antes hubiese cumplido una misión de extorsión, de asesinato, de violación, de secuestro, de desaparición. Hay jóvenes que incluso cargan en su rostro una tremenda camándula de lágrimas desde un ojo hasta el otro ojo. Y cada lágrima significa un asesinato, una muerte. Imagínense, ya andan hasta 20 lágrimas o más. Realmente son verdaderos asesinos. Pero según este sacerdote, estos jóvenes deberían quedar libres. Porque son, según él, inocentes y que pueden ser reinsertados socialmente. Y las otras organizaciones de que son víctimas de un estado de excepción que no debería existir porque no existen motivos para que existan. Por lo tanto, deberían ser liberados porque son víctimas de arbitrariedades ejecutadas por la administración de Nayib Bukele. Ahora, viene la cadena perpetua y están sufriendo por eso. Si no debe nada porque tiene temor. Si solo se le va a aplicar la cadena perpetua a los terroristas, a los violadores, a los asesinos. Y entonces, ¿por qué se preocupa? Es porque dentro de las cárceles están muchos pandilleros de que eran el sostén de familias enteras. Por eso es que
las víctimas que se quejan de que sus hijos están detenidos injustamente no se presentan, porque al investigar a fondo pues se llegaría a la conclusión que realmente no son tan inocentes que se digan. Pero bueno, vamos a analizar cada uno de esos temas a medida vaya transcurriendo mi programa. Gracias por seguirme. Creo que les voy a poner de nuevo este corrido. Me gusta mucho. Y bueno, gracias a quienes han tomado la decisión de apoyarme en este gran proyecto. Disfrútenlo nuevamente. Desde el suelo que sangraba, donde el miedo gobernó, donde el pueblo caminaba con el alma en oración, se escucharon nuevas voces, se encendió la decisión y un hombre tomó las riendas con pulso y determinación. Las calles eran prisiones, sin barrotes ni piedad. La noche traía sentencia, la vida valía nada más. Pero el tiempo dio la vuelta, cambió el rumbo del dolor y el miedo empezó a esconderse cuando apareció el valor. Hoy se escucha en El Salvador, ya no manda el terror. Mano firme, ley en pie, se respira otro color. Cadena perpetua al crimen, al que siembra destrucción. Y el pueblo camina libre, con justicia y con razón. Se levantan los que gritan desde lejos la moral, pero nunca dieron rumbo ni salida real. Hablan fuerte de derechos, pero olvidan la nación y defienden al culpable mientras llora el corazón. Dicen que hay que liberarlos, que es injusta la prisión, pero el pueblo ya no olvida tanta sangre y tanto horror. No hay discurso que convenza, no hay mentira que ocultar. Cuando el pueblo ya despierta, no lo pueden engañar. Hoy se escucha en El Salvador, ya no manda el terror. Mano firme, ley en pie, se respira otro color. Cadena perpetua al crimen, al que siembra destrucción. Y el pueblo camina libre, con justicia y con razón. No es perfecto el camino, pero firme la dirección. Cuando el orden se levanta, cambia toda la nación. Y aunque ladren desde fuera, sin propuesta ni visión, el que vive la verdad sabe bien la transformación. Oh, 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 hoy le escuchan El Salvador. Oh, 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 hoy se escucha en El Salvador. Oh, hoy se escucha en El hoy se escucha en El Bueno, ahí está mi número de contacto también, mi WhatsApp. Puedes enviarme tus mensajes, tus críticas. Y bueno, si quieres participar también en mi programa, bienvenido. Dado que nosotros como víctimas de la masacre del caserío Barrillos hemos sido invisibilizados, ignorados, rechazados y relegados a la invisibilidad, he decidido
que mi programa estará abierto para toda aquella persona que quiera expresarse. Obviamente hay reglas porque no vamos a ofender a nadie en mi canal, no habrá lugar para eso, ni para ofender a los oficialistas ni a la supuesta oposición que no veo dónde están, porque un opositor es alguien intelectual que elabora propuestas, presenta soluciones a las crisis, a los problemas, pero eso no lo veo en la supuesta oposición que hay. No soy oficialista, definitivamente no. Yo soy una persona que si hay una política que me favorece, la agradezco. Si hay políticas que no me favorecen ni a mí ni a la población, también las cuestiono. Y nunca he votado por nadie y no creo hacerlo. Porque el hecho, por ejemplo, de que la administración de Nayib Bukele haya reconocido que existe la masacre del caserío Barrillos y esté dispuesto a hacer justicia, no significa que llene mis expectativas en un 100%. Definitivamente no. Y si es la oposición, claro, no es que yo sea oficialista, definitivamente no. Pero personalmente hablando, si hay algo que yo no deseo es que Arena y FMLN vuelvan al poder. Y no menciono PCN ni PDC porque no existen ni volverán a existir. Entonces, en lo personal, sí deseo que FMLN y Arena no existan más, definitivamente. Y deseo que Nuevas Ideas mejore. Estoy de acuerdo de que el Congreso salvadoreño, me refiero a la Asamblea Legislativa, sea reestructurada y sea purgada, porque hay muchos diputados ahí incompetentes, prepotentes, maleducados, misóginos, y eso no es nada bueno para una nación y menos para una gobernanza. Sé que muchos critican duramente al presidente. Yo no lo hago, no es que esté de acuerdo en todo lo que hace, pero bueno, al menos a mí no me ha hecho nada. Ha salvado a mis hijos de haber sido víctimas de las pandillas, de haber sido obligados a pertenecer a las estructuras de las pandillas, del terrorismo de Estado, o haber sido asesinados por ellos, porque eso así actuaban las pandillas, o te unían o te asesinaban, o simplemente te asesinaban porque tenían que cumplir una misión para poder ser aceptados en la estructura de las pandillas, no importa la clica que fuera. Por lo tanto, estoy feliz de que la gente ahora ande libremente en El Salvador, con seguridad. Tengo entendido que económicamente hay dificultades, pero una nación destruida no se construye en un periodo de gobernanza. Y se necesita continuidad también. Por eso yo entiendo por qué las reelecciones, y podemos ver otros países, por ejemplo Rusia. Vladimir Putin llevó y convirtió a Rusia en lo que los rusos soñaban con que fuese nuevamente, no la Unión Soviética, pero sí una Rusia fuerte, capaz de defender y proteger a su pueblo, sus recursos, y capaz de no permitir ser fragmentada y luego saqueada. Ahí está el asunto. Y pienso que El Salvador va por ese mismo camino, pero es que no depende solo del gobierno, depende del pueblo mismo. Si tenemos a un pueblo que no está dispuesto, ni tiene la capacidad, ni la formación política adecuada para poder
interactuar y trabajar en equipo con el gobierno, obviamente no vamos a superar y siempre vamos a tener estructuras de gobierno corruptas. Que es lo, esa es la historia, o sea, esa es nuestra triste historia, que siempre hemos tenido gobiernos corruptos, oligárquicos que han respondido a intereses internacionales, intereses externos, en detrimento de los derechos y las garantías fundamentales del pueblo salvadoreño. Si el pueblo salvadoreño no se prepara políticamente, entonces no seremos capaces nunca de poder gobernarnos a nosotros mismos. Ahora, que no hay universidades, pues sobran profesionales. Si el sistema o la gobernanza actual, el oficialismo, no permite que se asignen recursos a las universidades, escuelas, colegios, qué sé yo, que gran parte de esa narrativa es falsa, es pura propaganda de la oposición moribunda que hay en El Salvador, entonces que vayan los profesionales y lleven las escuelas a los hogares, a domicilio, a las comunidades, así de fácil. Si cuando se va a la universidad, a los grandes edificios, el conocimiento no necesita grandes bodegas, si lo tienes acá. Entiendo que hay carreras como laboratorio clínico y otras carreras que realmente, me refiero a especialidades universitarias, de que sí se necesitan de infraestructura como laboratorios, ¿verdad? O talleres, me refiero a talleres físicos, creo yo en ingeniería, pero hay otro tipo de especialidades, humanidades, por ejemplo, jurisprudencia, ciencias de la educación, administración de empresas, contaduría y otras especialidades ahí que no necesitan laboratorios. El conocimiento lo cargan aquí en la mente los profesionales. Incluso por eso existen las universidades en línea. Lo presencial está quedando en segundo plano. No estoy diciendo que no exista un sistema educativo híbrido, claro que sí, puede existir y sería muy bueno. Pero yo creo que debemos aplicar la andragogía y también la modalidad de en línea, virtual. Esto es excelente. Que cuestionan la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial, parte de la retórica. No estamos, bueno, no puedo yo incluirme en eso, pero las personas que no están dispuestos al cambio, obviamente no van a aceptar con facilidad someterse a la modalidad virtual en cuanto a la educación, pero no es que sea mala, no es mala, es buenísima. El uso de la inteligencia artificial es buenísima. Pero bueno, no va a ser positiva cuando la narrativa tiene un propósito y es oponerse a un régimen gubernamental que surgió de una tremenda necesidad de seguridad de la población salvadoreña. Porque ninguna gobernanza anterior, ni Arena, ni FMLN, ni los dos juntos, lograron establecer un sistema de seguridad tan eficiente como el que vive El Salvador ahorita. Ahora, puedo sonar como que soy bukeliano y estoy de acuerdo con todo lo que hace el gobierno. No, y ahora les explico por qué. Aquí tengo una declaración de un criminal de guerra que asesinó no decenas ni docenas, sino centenas de personas inocentes para el tiempo de guerra. Tengo la declaración que él dio
La tengo acá, no la voy a impartir ahorita porque es mi primer programa. Lo voy a impartir más adelante, lo voy a anunciar quizás por unos 3 meses y después de unos 3 meses lo voy a impartir. En 2 bloques porque la declaración dura 2 horas con 2 minutos y algunos segundos. Esta persona cuenta con lujo de detalle cómo capturaban a las personas, cómo las torturaban, les sacaban toda la información que querían. Obviamente era una información no veraz porque la víctima, por salvar su vida, dice lo que no es, pero la resolución final era de que después de que obtenían la información, fuese real o no, siempre lo asesinaban. Entonces, ¿qué sucede? Si bien es cierto, Nuevas Ideas o la gobernanza actual de El Salvador ha logrado encarcelar quizás a unos 80.000 pandilleros, todavía hay pandilleros que están libres. Todavía los conozco y sé que están libres. Y creo que siguen perteneciendo a las maras. Es por eso la insistencia del gobierno de mantener el régimen de excepción vigente. Porque aún existen pandilleros libres. Pero bueno, vamos al otro caso. Existe una división especial de investigación de los delitos de la guerra. Porque en El Salvador, cuando yo comparta con ustedes esta declaración de este individuo que fue miembro de los Escuadrones de la Muerte y fue fue líder de Escuadrones de la Muerte, quizás de una estructura media porque por encima habían terroristas extranjeros, que obviamente no me conviene decir de qué país. Y ni los nombres, aunque sí. Hay estudios periodísticos, hay trabajos periodísticos, que por cierto es el diario1.com. Ese diario ha documentado quiénes fueron los que fundaron los Escuadrones de la Muerte, quiénes fueron los que en el hangar 4 y 5 del aeropuerto de la Fuerza Armada de Ilopango se almacenaban grandes cantidades de droga que eran transportadas en 13 avionetas a Estados Unidos para ser vendidas en las calles de Chicago, Nueva York y California, para de ahí comprar armas y financiar la contrarrevolución en Nicaragua. Militares de alto rango estuvieron involucrados en eso. Esos militares están libres, nunca han sido llevados a juicios. Por eso es que yo no estoy el 100% de acuerdo con la gobernanza de Nayib Bukele. Porque si bien es cierto, ha llevado a la cárcel a muchos pandilleros, y aunque hay muchos libres, pero no ha tocado esa estructura de los criminales de guerra de la década de los 80. En realidad, Tutela Legal creo que documentó unas 32 masacres, y de esas solo se ha tocado el mozote, que no se hizo justicia como debe haberse hecho justicia. El gobierno del FMLN se burló de esa gente porque no hubo indemnización ni asistencia. Fue una burla, una revictimización con la miseria que les dieron. Ahora, tocaron la masacre del Zumpul, no más mención, y la masacre de la Quesera, donde fueron asesinados más de 500 personas. En la masacre del Zumpul fueron asesinadas muchas personas, no tengo el número exacto, pero sí sé que fueron asesinados por el ejército salvadoreño y también hondureño, porque las víctimas intentaron escapar a Honduras y ahí lo estaban esperando los soldados hondureños.
La masacre de Barrillos, que es la masacre de mi familia, que ahorita la estamos llevando pues en instancias internacionales, repito, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero ningún medio de comunicación ha aceptado hablar con las víctimas de la masacre de Barrillos. Hemos sido ignorados, hemos sido rechazados y revictimizados. Y no estoy hablando de medios de comunicación oficialistas, que en algún momento quizás lo harán público, no lo sé, sino de aquellos medios de comunicación que se hacen llamar neutrales, pero que en realidad son de oposición. Así que esa es una de las razones por las que yo he abierto este canal también, para alzar la voz y para dar voz a los sin voz, a aquellos que son ignorados en esos canales de comunicación. Pues aquí tendrán la libertad de expresarse. Yo estaré dispuesto a darles espacio en este nuevo canal. Así que gracias por escucharme. Esta es la presentación preliminar de mi programa. Ahí está mi número de contacto para que puedan enviarme sus mensajes, sus comentarios, sus críticas. Siéntase en la libertad de expresar lo que quiera, incluso si no está de acuerdo conmigo. Y si gusta apoyarme, pues también ahí está mi PayPal. Y bueno, si también quiere aparecer en mi canal y que conversemos sobre algún tema en particular de su preferencia, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos con todo gusto. Así que gracias, les agradezco mucho y de nuevo, antes de cerrar, voy a compartir de nuevo con ustedes este corrido, este tema que lleva un tremendo mensaje. Si quiere saber o que tiene dudas sobre mi criterio al respecto de la pena de muerte, perdón, no es la pena de muerte, es la cadena perpetua. Estaba pensando en que hay países donde existe la cadena perpetua y nadie los cuestiona. Estados Unidos tiene la pena de muerte, la aplica cada rato y nadie dice nada. Rusia tiene la pena de muerte, pero nunca la ha aplicado. El Salvador, creo que el artículo 27, algo así, tiene la pena de muerte en casos especiales por traición, algo así. Que esa pena de muerte debieron habérsela aplicado al capitán Marcelo Cruz Cruz y Mena Sandoval, pero no se las aplicaron. ¿Por qué? Si ellos se traicionaron supuestamente al ejército salvadoreño, al gobierno salvadoreño, y se fueron con la guerrilla. Pero hay algunos comentarios por ahí que dicen que no, que ellos se fueron con la guerrilla porque lograron ser infiltrados por la CIA en las estructuras de la guerrilla. Ese es un tema aparte, que podemos discutirlo, obviamente, ¿verdad? Entonces, me refería a que si estoy de acuerdo con la cadena perpetua, sí, estoy de acuerdo, por supuesto que estoy de acuerdo. Hay que saberla aplicar, obviamente, y espero que el pueblo salvadoreño no permita que llegue a la gobernanza una fuerza política que después hagan lo mismo que hicieron después de los acuerdos de paz en El Salvador. Crearon la ley de amnistía y negociaron las cuotas de poder en las estructuras de gobierno. La guerrilla, muchos comandantes guerrilleros llegaron a ser diputados. Creo que trabajaron incluso en el órgano judicial también y hasta en el ejecutivo. Y los criminales de guerra, tremendos asesinos de las Fuerzas Armadas, eran diputados. Han cuestionado duramente a Nayib Bukele cuando entró a la Asamblea Legislativa con las Fuerzas Armadas, diciendo que estaba secuestrando el Congreso, o sea, la Asamblea Legislativa. Pero nunca dijeron nada cuando ahí estaban como diputados
tremendos militares asesinos de gente inocente. Imagínense. Entonces, ahora podrían hacer lo mismo. Comenzar a emitir indultos, perdones y comenzar a liberar a los pandilleros. Porque de eso no hay duda, hay muchos profesionales que hicieron profesionales producto de las rentas. Pagaron sus carreras universitarias de las rentas que cobraban o de las extorsiones que cobraban. Porque las pandillas eran una economía fuerte y vivían de eso, familias enteras. Entonces, claro que no voy a mencionar nombres, pero bueno, en cualquier caso y cualquier acusación y cualquier mención que se haga, yo pienso que deben presentarse pruebas por todos aquellos que dicen ser inocentes y que están detenidos. No estoy diciendo que no hayan personas inocentes detenidas, claro que las hay. Y no justifico al gobierno, porque si las hay es porque hicieron un mal trabajo de investigación y las organizaciones de inteligencia del Estado no supieron procesar esos casos en cuanto a investigación. Pero la mayoría son criminales, obviamente. Sé que hay personas que tienen carta de libertad y no los han dejado libres. Eso no está nada bien. Pero cuando escuchamos los argumentos de los representantes de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, está muy claro que defienden los derechos del victimario y no de las víctimas. Eso está demasiado claro. Por lo tanto, no soy oficialista, no soy opositor, no voy a ser oficialista, ni voy a ser opositor, porque mis convicciones no me lo permiten. Y les traigo un ejemplo. Conozco no solamente la historia de El Salvador, conozco la historia del mundo. Y no desde una perspectiva puramente histórica, sino profética. Y he analizado, porque ese es mi pasión, investigar las profecías bíblicas. Hay 3 métodos de interpretación profética y son las siguientes. El preterismo, que creen que las profecías se cumplieron en el pasado. El futurismo, que son los sionistas ahora, los protestantes y todos los que dicen ser cristianos, de los cuales Nayib Bukele tiene un asesor que es de esos cristianos, que no sé cómo es que hace cosas bien el presidente, si se rodea de pastores que le asesoran, pero que realmente nada tienen que ver con la verdadera doctrina. Esos son los futuristas que creen que las profecías no se cumplieron en el pasado ni se cumplen ahorita, sino en el futuro. Y el método de interpretación profética historicista, que ese es el verdadero, y es el que yo aplico. Por lo tanto, al estudiar las profecías de Daniel, del profeta Daniel, hablemos de los 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. Nos damos cuenta que la existencia, el surgimiento y la caída de los grandes imperios como el imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio greco-macedonio, el imperio romano y luego la Roma papal, tuvo 2 fases, este imperio, que fue muy opresor, estaba proféticamente advertido. Y cuando analizamos cuál era el papel de Isaías, por ejemplo, cuando lo visitaron los babilonios a Ezequías, al rey Ezequías le dijo, Isaías le preguntó,
quiénes eran, qué vieron y de dónde venían. Y el rey dijo, venían de lejanas tierras, emisarios, y vieron todo lo que hay en mi casa. ¿Qué dijo Isaías? Vendrán días en que tus hijos y los hijos de tus hijos serán eunucos y servirán a un rey pagano. Y así fue. Se cumplió esa profecía. ¿Era político Isaías? No. Isaías no pertenecía a la política. Era un mensajero de Dios. ¿Y cómo se cumplió la profecía? En el año 605 a.C., en el año 597 a.C. y en el año 587 y 86 a.C., Nabucodonosor, sin ser rey, era un príncipe, invadió Jerusalén y se llevó captivo a todos los jóvenes y gente importante de Israel. Se lo llevó captivo a Babilonia y allí comenzaron los 70 años de cautiverio que Isaías le dijo a Ezequías que sucedería. Hasta en el año 539 que los medos y los persas, los iraníes ahora, liberaron al pueblo de Israel, porque allí se cumplía el cautiverio de los 70 años. Y de allí surgen los derechos humanos, aquello que se llaman el cilindro de Ciro, creo que le llaman. Y ponen a Ciro como un libertador, un activista de derechos humanos y que contribuyó, claro, desde la perspectiva humana e histórica y el derecho, jurisprudencia en materia de derecho internacional humanitario, se capta de esa manera. Pero quienes conocemos la profecía sabemos que fue un propósito divino, propósito de Dios, que en el reinado de los medos y los persas se cumpliría el final de los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel. Y luego tenemos a Jeremías. Antes que Nabucodonosor invadiera Jerusalén, Jeremías le decía al pueblo de Israel: vuélvete al camino de Dios, no desobedezca su santa ley, porque si no, Dios tomará al rey del norte, a Nabucodonosor, con todas sus tribus alrededor, los traerá sobre ustedes y los va a someter. ¿Era político Jeremías? No, Jeremías era profeta. Pero Nabucodonosor interpretó su mensaje como: este es un aliado mío. Por eso es que cuando invadieron Jerusalén, Nabucodonosor dijo: ¿dónde está Jeremías? Y por allá lo tenían comunicado. Tráiganmelo. Y ya se lo llevaron. Y cuando lo vio, frente a él le dijo: ¿tú eres Jeremías? Y dijo: sí. Bueno, eres libre. Nabucodonosor pensaba que era su aliado. No, no era su aliado. Jeremías conocía el mensaje y la resolución que Dios había determinado sobre el pueblo de Israel por su desobediencia. Esta es una mención somera. Vamos a profundizar en estos temas más adelante. Entonces, y de ahí tenemos a Daniel. Daniel tenía 17 años cuando fue llevado cautivo por Ananías, Azarías y Misael por Nabucodonosor. Y Nabucodonosor los eligió como sátrapas. Les dio 3 años de estudio, les enseñó el caldeo, su idioma, e incluso les cambió nombre porque querían despojarlos de su religión y que adoraran a los dioses paganos de Babilonia. Y les pusieron nombres de esos dioses. Entonces, Daniel sí fue uno de los sátrapas o el sátrapa más importante del imperio babilonio. Incluso del imperio medo-persa. Era político, creo que no participó en campañas políticas, pero
sí ocupó cargos importantes, incluso uno de los consejeros, o más bien era el mentor de Nabucodonosor. De esto vamos a hablar más adelante con detalle en cada una de esas experiencias que ese rey tuvo con Daniel. Pero Daniel no era político, él era profeta. Y ese es el papel de nosotros hoy en día, los que conocemos la profecía. Nosotros no participamos en política. Nadie que conozca el mensaje del tercer ángel y se someta a él va a participar en política, pero va a advertir al mundo y a los grandes líderes del mundo de las advertencias divinas. Es por eso que yo no soy político. Yo no milito en ninguna fuerza política. Y aunque a veces suene en mis opiniones muy coherente y favorable a las decisiones gubernamentales, no significa que apruebe todas las decisiones. Definitivamente no. Y si sueno sarcástico, satírico y muy crítico a la oposición, pues es que tienen su historia. ¿Qué hicieron cuando estuvieron en el poder? No hicieron nada. ¿Qué hace el oficialismo ahora? Ha hecho bien en materia de seguridad. ¿Que si está haciendo bien las cosas en economía? Pues, en lugar de criticarlo, pídanle audiencia, negocien con el gobierno, hablen y ayuden, porque el pueblo salvadoreño se los agradecerá, y ese es el propósito divino. Porque la oposición o ciertos sectores sociales pidan audiencia y presenten una propuesta de diálogo al gobierno, pues no lo va a meter preso, ni le va a aplicar la cadena perpetua. ¿O creen que sí? A menos que hayan sido colaboradores de las pandillas o miembros de las pandillas antes. Bueno, en ese caso sí, estaría yo de acuerdo. Pero bueno, les voy a poner de nuevo el corrido esta canción, porque lleva un tremendo mensaje muy bonito, me gusta mucho, y después me despido y cierro por ahora, pero vamos a ponérsela. Desde el suelo que sangraba, donde el miedo gobernó, donde el pueblo caminaba con el alma en oración, se escucharon nuevas voces, se encendió la decisión y un hombre tomó las riendas con pulso y determinación. Las calles eran prisiones, sin barrotes ni piedad. La noche traía sentencia, la vida valía nada más. Pero el tiempo dio la vuelta, cambió el rumbo del dolor, y el miedo empezó a esconderse cuando apareció el valor. Hoy se escucha en El Salvador, ya no manda el terror. Mano firme, ley empieza, respira otro color. Cadena perpetua al crimen, al que siembra destrucción, y el pueblo camina libre con justicia y con razón. Se levantan los que gritan desde lejos la moral, pero nunca dieron rumbo ni salida real. Hablan fuerte de derechos, pero olvidan la nación, y defienden al culpable mientras llora el corazón. Dicen que hay que liberarlos, que es injusta la prisión, pero el pueblo ya no olvida tanta sangre y tanto horror. No hay discurso que convenza, no hay mentira que ocultar. Cuando el pueblo ya despierta, no lo pueden engañar. Hoy se escucha en El Salvador, ya no manda el terror. Mano firme, ley empieza, respira otro color.
la dirección. Cuando el orden se levanta, cambia toda la nación. Y aunque ladren desde fuera, sin propuesta ni visión, el que vive la verdad sabe bien la transformación. Oh, 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 hoy le escuchan El Salvador. Oh, 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 hoy se escucha en El Salvador. Oh, hoy se escucha en el... Hoy se escucha en el... Voy a compartir otra canción más con ustedes. Esta me gusta mucho. Creo que es esta. Vamos a ver. Vamos a ver si es esta. Vamos a ver. No es. No es, no es. Ah, ya sé por qué no suena. Bueno, vamos a ponerle aquí. Y vamos a hacer esto, vamos a mutear este y vamos a activar la esta. Es por eso que no se escuchaba. Creo que ahora se va a escuchar. Vamos a ver. Voz del pobre, luz del justo, eco fiel del Salvador. En el templo y en las calles predicó con santo amor. No cayó ante la injusticia, no temió la oscuridad, y su sangre fue semilla de verdad y libertad. Oh Romero, fiel profeta, defensor del oprimido, como Cristo diste el alma por un pueblo redimido. Desde el púlpito anunciaba que el amor vence el temor, que el poder de los violentos nunca calla al Redentor. Fue la luz en la tiniebla, fue la voz del que lloró, y su muerte dio la vida, pues su lucha no murió. Oh Romero, fiel profeta, defensor del oprimido, como Cristo diste el alma por un pueblo redimido. Hoy su sangre nos recuerda que el camino es el Señor, que en la lucha por justicia solo reina el Salvador. Monseñor, tu voz resuena en la fe del pueblo fiel, en la lucha y la esperanza, en la cruz y en el amanecer. Oh Romero, fiel profeta, defensor del oprimido, como Cristo diste el alma
por un pueblo redimido. Bueno, mi mamá era católica, era de la orden de la tercera orden san franciscana y era muy amiga del Monseñor Oscar Arnulfo Romero, un hombre que dio la vida por el pueblo salvadoreño, cuestionó al imperialismo y a las dictaduras, al terrorismo de Estado. Pero bueno, terminaron asesinándolo. La declaración que voy a compartir con ustedes de ese personaje que fue miembro de los Escuadrones de la Muerte, ahí van a escuchar lo que él dice sobre el Monseñor Oscar Arnulfo Romero y el papel que él jugó también en ese asesinato. Pero se lo voy a compartir más adelante. Así que gracias por escucharme y aquí les dejo mis 2 libros. A través de la compra de ellos pueden colaborar con este programa y estoy a su disposición. Que Dios les bendiga grandemente.